de hablar de propuestas, quiero mencionar algunos elementos teóricos que se han venido desarrollando desde la terapia ocupacional. La compañera mencionó varios vinculados con la aproximación de Wilcox, por ejemplo, sobre los factores de riesgo ocupacional, donde aparecen conceptos de deprivación ocupacional, ¿verdad?, desequilibrio, etc. Pero hay otros elementos que también son tremendamente importantes desde la disciplina, pero que no son explícitamente mirados desde el feminismo o desde una perspectiva de género tampoco, ¿no? Quizás se da por hecho muchas veces en la disciplina, pero luego en la conversación aquí nos queda súper claro que es un peligro quizás que se den por hecho ciertas cosas, o que si pensamos que trabajamos con la diversidad es un peligro quizás que no se explicite la mirada feminista también. Entonces hay una serie de elementos que efectivamente son un aporte a la disciplina, pero que podríamos pensar en incorporar una perspectiva feminista, una perspectiva más crítica a estos enfoques, ¿no? Por ejemplo, en el año 2012 se publicó un artículo muy interesante de Salvador Simó sobre la terapia ocupacional ecosocial, ¿no? Él genera un concepto que se llama las ocupaciones, ¿no? Perdón, ecopasiones, que tiene que ver con la responsabilidad de las ocupaciones vinculadas con el ecosistema, ¿no? Cómo en la construcción de las ocupaciones o cómo en el desempeño de nuestras ocupaciones también se afecta el ecosistema. Por lo tanto, ahí también hay una mirada crítica muy interesante, ¿no? Desde esa perspectiva, que por supuesto se vincula con una de las corrientes del ecofeminismo también. Otro concepto que probablemente aquí ya muchísimos conocen, ¿no? Tiene que ver con la parte ocupacional, sobre la exclusión de ciertas personas de desempeñar ciertas ocupaciones, ciertas actividades. Para las personas que no son de la disciplina de la terapia ocupacional, cuando hablamos de ocupación no necesariamente hablamos de trabajo, hablamos de cómo las personas nos ocupamos en el sentido de desempeñar actividades que tengan sentido, tengan un significado, ¿no? Actividades que pueden ser reproducidas constantemente en nuestra vida cotidiana, actividades que pueden ser de juego, de tiempo libre, de ocio, y además de las productivas también. Por lo tanto, cuando hablamos de la parte ocupacional, tiene que ver con cómo ciertas condiciones de contextos mediatos, contextos políticos, contextos económicos, nos obligan a desempeñar cierto tipo de ocupaciones, ¿no? Y que ahí también aparece el concepto de privación ocupacional, que mencionaba nuestra compañera, sobre las limitaciones que se generan en la posibilidad de desempeñar ciertas ocupaciones. Por lo tanto, ahí también hay un elemento muy importante. También el concepto de injusticia ocupacional, que también tiene una relación con el anterior. Y Michael Iwama propone el concepto de hegemonía cultural a propósito del modelo Kawa, que tiene que ver con un enfoque que hace una crítica a el tomar ciertos modelos sin una reflexión clara, sin una reflexión crítica, es decir, de incorporar solamente un modelo que se ha aplicado en otro país, pero sin reflexionar, ¿no?, si este modelo es pertinente. Y desde el punto de vista del feminismo eso también es tremendamente relevante, ¿no? Alguien por ahí mencionaba el tema de las pautas, ¿no?, de evaluación, que muchas veces tienen una serie de elementos sexistas. Es importante incorporar esa perspectiva. Y por otro lado, de una mirada más desde lo que se ha descrito como terapia ocupacional social, aparece el concepto de ocupaciones colectivas, en donde las ocupaciones ya no son fenómenos individuales, sino que son fenómenos que son co-construidos con las personas en conjunto desempeñamos una ocupación. Por ejemplo, esta tertulia correspondería a eso, ¿no? Cómo todas las personas participamos para que funcione, ¿no?, para que pueda generarse esta ocupación. Y además, para cada una de nosotras, ¿verdad?, como personas, implica una significación diferente. Por lo tanto, ahí hay un elemento muy importante también. Y por otro lado, la teoría de la exclusión social, bueno, eso tiene que ver con ciertos marcos teóricos a propósito de una de las metas de la disciplina, que tiene que ver con la inclusión, para lo cual es fundamental un enfoque crítico. Entonces, hay que entender primero a la ciencia de la ocupación o la terapia ocupacional, ¿verdad?, desde una mirada crítica por su potencial. Y aquí podemos pensar uno de los aportes que nos hace el libro Terapia Ocupacional Sin Fronteras, en donde se nos señala que la terapia ocupacional tiene acción política, es decir, la investigación es política y la intervención es política. O sea, no da lo mismo el tipo de intervención que yo genero. O sea, como decía Enrique en su momento, el no cuestionarme sobre ciertas miradas sexistas en mi intervención puede generar un daño a la otra persona, que probablemente no me voy a enterar.
pero por lo mismo es crucial generar esa reflexión para poder comprender cómo mi intervención tiene un impacto en la otra persona, cómo la investigación que voy a generar tiene un impacto, ¿no? Y eso también implica repensar quizás los propios seminarios de título, la posibilidad que tenemos de hacer una investigación que genere un impacto real, ¿no? Entonces ahí también hay una responsabilidad principal. Por otro lado, hay un tema que tiene que ver con asumir una serie de demandas sociales también. O sea, nuestra disciplina tiene que hacerse cargo de una serie de problemáticas sociales, y el feminismo es un aporte en términos del sustento teórico. O sea, hoy vimos algunos tipos de feminismo, algunas epistemologías feministas que sin duda pueden ser trabajadas en profundidad en la disciplina, y en las disciplinas, no solo en la terapia, en el trabajo social, en la psicología, etc. Es decir, hay enfoques que son tremendamente importantes desde el feminismo que aportan al desarrollo disciplinar. Y otro de los elementos principales, que también lo mencionaste tú, tiene que ver con la ocupación como un elemento de transformación social. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que la ocupación como un proceso, o comprenderla como un proceso sociohistórico, comprenderla como un elemento que no es algo estancado, ¿no? Ni definido, por lo tanto perpetuo, ¿no? Que permite generar un cambio, una transformación social, es el mayor potencial que puede tener la disciplina en particular. Comprender la ocupación desde su mirada más bien crítica. Por ende, ¿qué podemos hacer de manera más concreta? Primero, la comprensión, que también mencionaba Carolina, la comprensión de las situaciones de exclusión social. Es importante integrar esta mirada, esta perspectiva, para comprender las diferentes complejidades. Por ejemplo, ¿cuántos estudios conocen ustedes de terapia ocupacional que se enfocan en temas de discapacidad y género, por ejemplo? O sea, las personas que enfrentan situaciones de discapacidad o que se pueden definir dentro de la diversidad funcional, ¿cuántos estudios conocen ustedes del impacto distinto que genera? ¿Será lo mismo ser una mujer en situación de discapacidad que un hombre en situación de discapacidad en Chile? ¿No? Entonces, hay una serie de elementos importantes que yo creo que desde la terapia ocupacional todavía no hemos reflexionado en profundidad, ¿no? Entonces, yo creo que la invitación tiene que ver con comenzar a pensar este tipo de temáticas, porque sin duda se orientan hacia el beneficio de las personas con quienes trabajamos. Por otro lado, también se ha mencionado, ¿cuántas investigaciones conocen ustedes sobre las prácticas de los terapeutas ocupacionales desde la perspectiva feminista, ¿no? Somos sexistas al momento de generar una intervención, generamos una reproducción del patriarcado, del machismo en el momento de la intervención. O sea, yo creo que generar investigaciones en esa línea es tremendamente relevante, muy importante ver qué herramientas utilizamos, cómo nos dirigimos a las personas. Y aquí me acuerdo de otra investigación que hizo mi tutora, en esta misma dinámica de los libros de texto que le conté. Comenzaban a analizar cómo los profesores y las profesoras se relacionaban con niños y niñas en la sala de clase. Entonces, por ejemplo, estaban observando una profesora que cómo era la retroalimentación que le daba a un niño cuando se sacaba una buena nota. Y el niño se sacaba un 7 en matemáticas y le decía: ah, muy bien, qué inteligente eres, te felicito, vas a tener un muy buen futuro. Y una niña, una niña que se sacó un 7, pero mira, qué suerte tuviste, adivinaste la respuesta. Entonces, eso funciona a un nivel inconsciente. Tú le preguntas a la profesora probablemente te va a decir que jamás quiso decir algo así. Pero el sexismo y el patriarcado está tan incorporado tanto en hombres como mujeres, que repetimos una y otra vez los patrones, los estereotipos de género, sin quererlo. O sea, les aseguro que esa profesora jamás quiso hacerle ese comentario a la niña, si es que hubiera hecho este análisis, ¿no? Esta reflexión crítica. Pero si no tenemos espacios de discusión, si no tenemos espacios de reflexión, es muy difícil comprender, ¿no? Uno es ciego de la propia cultura, es necesario ver la propia cultura, analizar la propia cultura para poder comprender cómo es nuestra construcción, ¿no? Y qué cosas decimos, de qué cosas nos reímos. O sea, yo creo que una de las formas más naturalizadas de sexismo tiene que ver con los chistes, ¿no? Los chistes reproducen constantemente y uno se ríe porque lo naturaliza, ¿no? Constantemente. Entonces hay una serie de elementos, y me acuerdo de la frase esta típica: es niñita. O sea, ¿qué estamos diciendo cuando decimos es niñita? O sea, estás desvalorizando a una persona, le estás diciendo que es niña, y ser niña es un insulto, que es más emocional, que es una niña que sufre más dolor, que se queja. No seas niñita. O sea,
¿Qué queremos decir con eso? O sea, las palabras son muy potentes y reproducen el patriarcado. Estas cosas tan pequeñas reproducen constantemente el patriarcado. Y eso es lo que es peligroso en términos de no volvernos conscientes para poder tomar ciertas decisiones. Y por último, algo que también han mencionado, y aquí agregaría reflexión en la formación de las personas, ¿no? Tanto en la escuela, pero especialmente a nivel de la universidad. Para mí la universidad es una de las instancias en donde se debería generar mayor debate, mayor discusión, mayor intercambio de opiniones distintas. Por lo tanto, desde esta mirada, el género, ¿verdad?, y el feminismo son tremendamente relevantes. O sea, son temas que tienen que aparecer. Y es una responsabilidad compartida, tanto de docentes, ¿verdad?, como de estudiantes. Bien, entonces, como conclusión, conclusiones ya hemos sacado varias a nivel grupal, solamente voy a mencionar la importancia de lo que ha generado los estudios, por ejemplo, feministas sobre la ciencia, que han permitido una mayor incorporación de las mujeres dentro del mundo, del ámbito científico, la reflexión epistemológica, etc. Y que por supuesto es una lucha que tiene que seguir ocurriendo, tiene que seguir generándose. Es necesaria la generación de más referentes en la historia. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, en mis clases que yo te daba un curso de epistemología y en un momento me puse a pensar, haciendo la tesis, o sea, ni siquiera fue hace tanto tiempo, fue hace muy poco, que por qué estaba yo replicando un curso de epistemología tradicional. O sea, hasta aquí siempre estaba hablando de los típicos, de Descartes, de Newton, de no sé qué, ¿verdad? Y en un momento me pongo a pensar, pero esto es contradictorio con el discurso que estoy dando. O sea, hay que cambiar la forma, ¿no?, de generar o de generar una instancia de reflexión sobre los mismos temas. Entonces yo creo que ahí también hay una propia reflexión que implica un proceso, no implica tiempo de pensar, de discutir, ¿no? Yo creo que una de las cosas que yo me llevo hoy son sus comentarios, sus experiencias, porque yo creo que esto nos permite crecer en términos de darnos cuenta y para finalmente conseguir o generar una sociedad mejor, que es lo que todas y todos queremos. Así que bien, eso sería. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere decir algo más a modo de reflexión final. ¿Sí? Sí, a mí me gusta.